Las disciplinas hemos hablado ¿de qué hemos hablado? ¿Recuerdan? ¿Qué disciplinas hemos tocado? La oración, la palabra, que no es la pastora, porque la pastora está en todas las prédicas del pastor. La oración, la palabra, el ayuno, congregarse. El pastor Víctor nos habló de una, la velada. ¿Y para qué sirven las armas espirituales o las disciplinas? No armas, sino disciplinas espirituales. ¿Para qué sirve eso? O sea, estamos diciendo que son cosas que de pronto ya sabíamos. ¿Por qué son importantes? Para fortalecernos, para cimentarnos, para estar fuertes en el Señor, para entender que tenemos una lucha y que si no estamos fuertes en el Señor, vamos a tener dificultades. Yo, ahorita que estamos hablando en el proceso electoral de Colombia y todo, yo me pregunto cómo sería para un José o cómo sería para un Daniel ocupar cargos públicos en lugares donde seguramente había idolatría y había desórdenes y un montón de cosas que eran contrarias. O sea, muy fuerte mantenerse firme en la fe, muy fuerte mantenerse en esa estatura, y más cuando entendemos que José y Daniel ocuparon lugares de preeminencia. José y Daniel casi que ocuparon el mismo puesto en los dos lugares donde estuvieron, en Egipto y en Babilonia, y fue el segundo al mando después del rey o después del gobernante. Y pues alguien que es el segundo después del rey, pues creo que tiene un poquitico de poder, ¿no? Y teniendo un poquitico de poder, seguramente uno se podría desordenar, pero ellos se mantuvieron fieles. Y la forma de mantenerse fieles fue de pronto esas disciplinas. Por ejemplo, pienso en Daniel cuando él dice, decidió no contaminarse con la comida del rey. Bueno, él decidió que había cosas que se iba a apartar de ellas. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando estamos hablando de las disciplinas y lo que estamos haciendo. Pero hoy yo quisiera hablar de dos disciplinas más en una, o sea, que son dos diferentes, pero creo que son combinadas, o sea, actúan de igual manera. Entonces, a veces preguntamos, ¿te acuerdas cuando conociste al Señor? ¿Qué tan lindo fue? ¿Qué tan bello fue? Pero hoy quiero hacer la pregunta, pero de una manera diferente. Cuando usted realmente, y es más, por ejemplo, en el caso de Andrea, en el caso de Nicole, en el caso de Jacob, no sé si sea igual que en el de los adultos, en el caso de Andrei, pero sí, ustedes me hacen con un guiñito si sí o si no. Pero en el momento que usted realmente tomó en serio a Dios, cuando usted dijo, uy, no, si este es el camino y necesito hacer o sea, necesito tomar esta decisión por Cristo, fue en el mejor momento de su vida, ¿verdad? Usted estaba bien en el trabajo, tenía abundancia económica, su salud estaba, uno va en su familia, todo giraba de la mejor manera y todas las cosas iban viento en popa. Fue ahí cuando usted dijo, necesito a Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí fue ahí o no fue ahí? No, sí, pues dígame porque no, quedé como loco, como que sí, como que no. Generalmente cuando llegamos al Señor es porque, en mi caso, bueno, es que tiene que ver con varias circunstancias, ¿no? Porque yo recibí del Señor a los 17 años y fue muy especial, pero después me di unas vacaciones dolorosas, pero cuando volví apaleado. O sea, no estaba pasando por mi mejor momento, porque tal vez cuando estaba pensando por mi mejor momento en lo que menos pensaba era en Dios. O sea, ¿para qué Dios si estoy súper bien? ¿Para qué Dios si la estoy pasando de lujo? Si estoy viviendo la vida loca, si estoy disfrutando de lo que estoy, de lo que es mi vida. Y tal vez fue cuando fue más fuerte, cuando entendí que esa vida que estaba llevando me estaba llevando, era como al estanco, como al vacío, como a un sinsentido. Y ahí fue cuando realmente entendí la necesidad de Dios. Entonces podría decir yo, en mi caso, no sé si sea el suyo, pero como que una vida vacía, una vida estéril, una vida sin sentido, donde tal vez había muchas cosas. Hoy hablaba con alguien y hablaba, por ejemplo, recordando esa época. Yo tenía un amigo que era amigo socio, teníamos una empresa entre los dos, pero era amigo socio, pero ese amigo socio éramos compañeros de todo, no solamente de trabajo, sino de cosas no buenas, dejémoslo ahí, de cosas no buenas. Y cuando yo me hago cristiano, de una u otra manera, él se convierte como en la persona que más me persigue, como que más se ofende, porque él siente que yo lo traiciono, porque ¿cómo así que ahora usted es cristiano? ¿Cómo así que usted ahora no va a bailar conmigo? ¿Cómo así que no va a tomar una cerveza? ¿Cómo así que el resto de cosas? Porque no lo entendía.
Pero yo pensando hoy en esa persona, porque tenía mucho dinero, era una persona que tenía mucho dinero, entonces yo reflexionaba y decía, esa persona era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Yo creo que usted ha escuchado ese dicho. Y en él se aplicaba exactamente porque seguramente tenía mucha capacidad económica, pero como persona, sí, claro, era muy hábil en su profesión, era muy hábil en lo que hacía, pero como persona dejaba mucho que desear porque era desleal, era grosero, había muchas cosas. Y seguramente si yo andaba con él, seguramente mi vida iba por ese mismo camino, iba alineado por esa misma forma. Y al final como que Dios me revela y me hace entender que ese no es el camino y hace que yo salga de esa vida estéril, de esa vida sin propósito, de ese dolor que viví, tal vez entendiéndolo y quiero tomarlo para la prédica. Hay un día específico en donde yo siento como que no, como que esto no es el camino. Y bueno, es un proceso como de una semana, en 4 o 5 días que pasa esto, pero recuerdo que en el último, o sea, en el día ya como que fue el decisivo, entro a una iglesia y me arrodillo en una de las sillas y empiezo a llorar, pero a llorar desconsolado, a llorar con amargura, a decir, estoy cansado de esta vida, o sea, esto no es lo que yo quería. Y ahí fue cuando realmente yo entendí que necesitaba reconciliarme con Dios. Tal vez antes, porque yo había conocido a Dios, había hecho el intento de volver, ay, pero estaba pasándola tan bueno, estoy hablando en el mal sentido, o sea, no estoy diciendo que disfrutaba eso, sino que para ese momento yo pensaba que era lo mejor. Entonces estoy pasándolo tan bueno que, ay, volver a la iglesia otra vez, me van a prohibir o no voy a poder hacer esto. Y fue hasta que tal vez toqué fondo, hasta que fui confrontado con una realidad, que yo dije, no, esto no es por acá no es el camino, estoy equivocándome y estoy yendo mal y encontré el Señor. Así que a lo que voy es que cuando nosotros tenemos un real encuentro con Dios, es cuando caemos en eso. Y yo creo que tiene que ver en eso, en la gracia. Porque no es algo que nosotros lo entendamos por nuestra propia prudencia, sino es Dios el que nos revela, es Dios el que nos muestra la necesidad que tenemos de Él. Estábamos en el grupo de emparejados haciendo unos ejercicios sobre evangelismo y estábamos hablando y una de las personas dijo algo que es muy sabio y dijo, ustedes se están equivocando en algo. Y entonces lo miramos, le dijimos, ¿en qué nos estamos equivocando? En que ustedes están queriendo a la mala persuadir a la persona y se olvidan de algo, que ustedes no son los que convencen, el que convence es el Espíritu Santo. Que tenemos que predicar el evangelio, pero que realmente quien va a obrar en el corazón de una persona es Dios. Y puede ser que usted sea la persona más letrada, más ecuánime, más elocuente para hablar, o puede ser que usted sea la persona más torpe para hablar. Independientemente de que usted sea uno u otro, si Dios toca el corazón de una persona se va a convertir. Si no lo toca, no hay nada que hacer. Porque no soy yo, no es usted o no soy yo en nuestras fuerzas, sino es Dios en ese sentido. Pero ¿a qué voy con esto? Que cuando yo entiendo esa situación, estoy hablando yo en todos nosotros, cuando cada uno de nosotros entendemos esa situación, pasa nuestra vida de ser una vida estéril a ser una vida que ahora tiene una identidad. Eso fue lo que yo viví, un propósito y una esperanza. ¿Cuál es nuestra identidad? Que ahora entendemos, tal vez no lo entendamos tan claro como lo entendemos ahora porque hemos caminado en la palabra, pero ese día no lo entendíamos, pero sabíamos que había pasado algo y era que nos habíamos convertido en hijos de Dios. Y convirtiéndonos en hijos de Dios entendíamos que había un propósito y ese propósito era agradarlo a Él. Por eso, y no sé si usted se acuerda de ese momento, de ese tiempo, pero como que no queríamos hacer nada malo, no queríamos pecar, no queríamos equivocarnos porque sentíamos que le merecíamos a Dios el vivir una vida santa. Y eso habla con el propósito, agradarle a Él. Y había una esperanza y esa esperanza era el saber que íbamos a tener una vida eterna, que la muerte no era el fin, sino que la muerte iba hacia adelante. Hay una persona de la iglesia que en este momento está pasando una situación muy dura. Bueno, hay dos familias de la iglesia que están pasando situaciones duras porque un miembro muy querido de las dos familias está en situaciones difíciles de salud. Y algo que yo siempre insisto es, ok, es duro, es fuerte, es algo que tenemos que afrontar, pero lo más importante en las dos personas, y por las dos personas he orado y he dicho que conozcan a Cristo. Que conozcan a Cristo, que se vayan de esta tierra, si es doloroso, pero algún día tiene que suceder. Pero lo importante es que si se van, que vayan con Cristo en su corazón, que tengan esa seguridad en su corazón. Entonces quiere decir que ahora tenemos una esperanza.
Ahora, llegar a esa convicción y disfrutar de esa vida nueva o ese estilo nuevo de vida que Dios nos da implica algo. Y entonces vuelvo a mi contexto. Yo les dije, tal vez muchas veces intenté regresar, pero ese intento por regresar era como, ay, sí, es que chévere, pero estoy bien acá, o sea, me está gustando. Ahora, a quien le gustaba era a mi carne, a quien le gustaba era a esta carne que se deleitaba en las cosas del mundo. Mi espíritu tal vez estaba como que, recuerde que usted es de allá, recuerde, uy, no, pero estoy acá muy contento. Entonces no llega sino el momento cuando yo entiendo mi necesidad, y aquí quiero llegar a ese punto, yo entiendo la necesidad. O sea, nadie puede llegar a Cristo si primero no entiende que necesitamos de Él. O sea, usted no sabe que adolece de algo hasta que no entiende que adolece de algo. No sé si me entienda lo que estoy diciendo, pero qué sé yo, usted alguna vez se le ha quedado el celular en la casa. Y si se le quedó en la casa el celular fue porque cuando salió tan de afán que no se percató. Y no sé si se dio cuenta saliendo de la puerta, no sé si se dio cuenta habiendo caminado 3 cuadras, no sé si se dio cuenta cuando ya cogió el bus. Pero el caso es que se dio cuenta que le faltó fue cuando, ¿y el celular qué se hizo? Antes no lo extrañó, antes no supo que le faltaba. Lo mismo es acá, yo no sabía nosotros no sabíamos que necesitábamos tanto a Cristo hasta que no fuimos conscientes de nuestra condición, de lo que estábamos viviendo. Y eso nos llevó inmediatamente a las 2 disciplinas que voy a mencionar hoy, y nos llevó a algo que sucedió en el momento de la conversión, que es a un arrepentimiento. Dios, esta vida que estoy llevando no es la que tú quieres. Esto que estoy haciendo no es por lo que tú me llamaste. No es lo que seguramente tú planeaste de mi vida cuando yo estaba siendo engendrado en el vientre de mi madre. Que viviera en este desorden, que viviera en esta locura, que viviera en esta situación. Sino tal vez el plan era diferente, Dios, y me duele y me arrepiento. Y después de arrepentirse, entonces venía ese deseo de confesar, de decir, Dios, hoy reconozco que me he equivocado. Pero no fue la oración de fe que alguien me dice, repite conmigo esta oración y diga pecado, porque tal vez mucha gente puede hacer esa oración sin entender. Sí, Señor, reconozco que soy pecador, te pido perdón, listo, pero yo lo digo de labios para afuera, pero realmente no es una oración que tenga que ver de labios para afuera, sino que yo realmente entienda que mi vida no agradaba a Dios y que tenía que cambiar. Entonces, esas 2 disciplinas que yo tuve que tener en el momento de la conversión. Y yo quiero que usted se pregunte si usted ha tenido ese momento. Si usted ha tenido ese momento en su vida donde, como en la historia de la humanidad se parten dos, un antes de Cristo y un después de Cristo, si usted ha entendido que hay en su vida un momento donde usted tiene un antes y un después. No le estoy diciendo y recuerde la fecha y la hora. No, tal vez no se acuerde. Tal vez ni siquiera sea consciente de en qué momento pasó. Pero hay un instante donde usted dice, yo quiero ahora caminar en Cristo, yo quiero vivir ahora para Él, yo quiero realmente entender que mi vida le agrada a Él. Así que estas 2 acciones, el arrepentirse y el confesar, hacen parte de las disciplinas cristianas. Pero espera un momento, pastor, ¿por qué usted dice que están haciendo parte de la disciplina cristiana si usted está hablando de nuestro momento de conversión? Bueno, porque el momento de conversión es el momento más grande, es el momento más fuerte. Pero desafortunadamente, después de que somos hechos hijos de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa sigue vigente. Y seguimos fallando, seguimos teniendo actitudes, pensamientos. Seguramente yo ya no hago las cosas que hacía antes. Y gloria a Dios que ya no las hago. Pero el hecho que no las haga no quiere decir que yo no me equivoque. O no quiere decir que yo no tenga tentaciones. O no quiere decir que yo no falle en algunos momentos. Y en esos momentos es donde tengo que volver a esas disciplinas y arrepentirme porque lo he hecho mal y confesarle a Dios. Pero el arrepentimiento tiene que ver con algo que causa dolor, que causa tristeza. No sé si usted alguna vez, hablando en términos humanos, ha decepcionado a alguien. Su papá, su mamá, un amigo, una hermana, un hermano, un novio, una novia, un esposo, una esposa, un hijo, un papá. Y tal vez usted vio la cara de esa persona cuando lo miró. Y a usted le dolió, no que lo recriminaran, usted hubiera querido que lo recriminaran, pero esa cara de dolor que sintió la otra persona por sentirse decepcionada de usted hizo que le doliera. Y quiero decirle ahora, Dios no es sentimental, pero sí tal vez dolemos el corazón de Dios cada vez que nos equivocamos.
Y por eso es necesario cada vez que me equivoco arrepentirme, cada vez que me equivoco ir a su presencia y decirle: Dios, me equivoqué una vez más y necesito pedirte perdón. El problema es que el reconocer es lo que más nos cuesta, porque nosotros somos muy buenos para buscar excusas, para achacarle a otros la responsabilidad de los actos que son míos, la responsabilidad de las cosas que yo debo asumir. Entonces me cuesta decir: sí, me equivoqué, sí fallé, sí lo hice mal, sí hablé mal, sí pensé mal, sí actué mal. Me cuesta eso. Y un ejemplo lo encuentro en Adán. Solamente estaban Adán y Eva, y no había ningún momento, ninguna forma de equivocarse. Solo una: fallar a lo que Dios había dicho. Y Adán se equivoca con respecto a esto. Y en Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta Dios a Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses, que comieses? Ahora, ¿qué le pregunta a Dios? ¿Comió del árbol que yo le dije que no comiera? La respuesta era sencilla: sí o no. No, Señor, no comí. O la respuesta es: sí, comí. Esa es la respuesta. Lo que le preguntó es: ¿quién te enseñó? Y la respuesta de Adán es: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera. No, yo no le estoy preguntando por la mujer que le di por compañera. Mi pregunta es: ¿usted comió? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Usted hizo tal cosa? Ah, no, pero es que yo estaba, pero no le estoy preguntando si estaba ocupado, si estaba en el lugar, si está, no, hizo tal cosa. Y entonces buscamos la forma de evadir. ¿Le ha pasado? Porque a mí a veces me pasa, de cuando en vez y de vez en cuando. Entonces evadimos, entonces tratamos no es conmigo. ¿Cómo me justifico? Y entonces buscamos las maneras de argumentar que lo que hice fue porque las circunstancias, esa mujer que trajiste. O sea, en última le está diciendo: sí comí, pero no fue culpa mía. Sí comí, pero si hubiera estado solo, no como. Es que usted también, ¿para qué pone a traerla? Y la pregunta no era esa. La pregunta era: ¿sí lo hizo o no lo hizo? Así que nos cuesta. Por eso he titulado esta enseñanza: reconoce, asume, corrige. Por favor, dile al que tienes al lado, mira a alguien a los ojos, busque a alguien para mirar a los ojos y dígale: reconoce, asume y corrige. Hilary, míreme a mí, Hilary. Reconoce, asume y corrige. O sea, necesitamos entender que todos necesitamos reconocer. En la enseñanza del domingo, el pastor Mateo colocó un ejemplo. Si yo mal no estoy del ejemplo, él dijo que nosotros podemos tomar una canica y tal vez buscar la forma de lanzar la canica y querer que llegue a cierto punto. Pero él decía que cualquier cosa que interfiera con esa dirección que le hemos dado a la canica, un vientecito, una boronita en el piso, cualquier cosa, puede desviarla una centésima de grado. Pero que eso va a hacer que no llegue al lugar al que se había destinado. Ahora, me parece algo curioso, que eso que dijo el pastor Mateo es exactamente la definición de pecado. Porque la definición de pecado es errar al blanco. En otras palabras, es no llegar a donde estamos destinados a llegar. No hacer lo que estamos destinados a hacer. Y esas razones suceden porque permitimos que algo máximo o mínimo nos desvíe de donde queremos llegar. Imagínese que el único pecado o la única falta que cometió Adán fue un mordisco. Si usted mira el pecado de Adán, ¿cuál fue? Un mordisquito. Porque ni siquiera comió la fruta completa. Fue un bocadito. Y por un bocadito, Génesis 2:17, Dios había dicho: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente.
Compañero, estaba claro. Se le había dicho. Ay, pero fue un mordisquito. No, pues es que le dije, no coma. No le dije, no coma un poquito, no coma mucho, no coma. Y lo hizo y se desvió. Y en ese momento pasa algo tenaz, porque él pierde de vista lo que tiene que ser con lo que Dios quiere en su vida. Entonces en este pecado que él comete, no solamente pierde su identidad, porque su identidad es perdida. No solamente deja de cumplir su propósito, porque ya no tiene cómo cumplir el propósito, sino que ahora no tiene ninguna esperanza. Ahora, él no necesitaba esperanza antes. ¿Por qué? Porque él estaba con Dios. Pero digo que ahora, después de que ha fallado, si la sentencia era morirás, pues ya no tiene esperanza. O sea, nada que hacer. Y yo quisiera llevarlo, yo quisiera que usted entendiera lo grave de esto. Que usted entendiera que es no tener una esperanza. Está sentenciado y no hay nada que hacer. No hay forma de salvarse. Usted incumplió, usted falló y estas son las consecuencias. Ahora, gracias a Dios, porque por su gracia, por su misericordia, nosotros hemos alcanzado su salvación y nuestra identidad, escuchen, nuestra identidad y nuestra eternidad están seguras en Él. Yo creo en eso. Yo creo que si he sido elegido por Dios, si Dios me ha escogido, tanto mi identidad como mi eternidad están seguras en Él. El asunto es que esos pequeños desvíos, lo que sí pueden dañar es el propósito. Lo que sí pueden dañar es lo que Dios tenía para mí planteado. Yo no conozco los planes de Dios, no los puedo entender, así que lo que voy a decir lo digo sin conocimiento total, porque no sé qué pudo suceder. Pero algo que a mí me duele es de esas vacaciones que yo tuve, es el tiempo que perdí. Ahora, no sé si tenga que ver con el propósito de Dios, no lo sé. Pero muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado si yo no me aparto. Tal vez de pronto no sería tan firme o tal vez estaría en otra situación. Pero sí hubo algo que en mi vida hizo que se desviara ese propósito y durante un buen tiempo de mi vida no perdí la salvación. Tal vez cuando tenía esos deseos de volver al Señor era porque el Espíritu Santo seguía ahí, pero me perdí del propósito de Dios. Y esos años para mí son dolorosos, esos años para mí son tristes, esos años para mí no traen buenos recuerdos, sino los recuerdos que traen son de dolor, de frustración, de tristeza. Y les dije al principio, pero la pasé bueno. Sí, la pasé bueno en el momento. Pero la verdad es que mi vida era una vida desgraciada, una vida sin sentido, una vida sin algo que realmente le diera esa vigencia. Por eso es que en esas pequeñas o en esas grandes decisiones que a veces tomamos y que nos desvían del propósito a diario, nosotros debíamos practicar estas disciplinas y es cada noche o cada día delante del Señor decirle, Dios, una vez más me equivoqué en este pensamiento, me equivoqué en esta acción, me equivoqué en esta forma de actuar, porque esto me va apartando. Cuando en esa primera parte, cuando yo me aparto del Señor, yo no sé, Nancy, yo creo que se acuerda porque ella estaba conmigo en esa época, estábamos los dos en el mismo lugar. Yo recuerdo que no fue que yo hoy soy cristiano y mañana me voy para el mundo. No, eso no sucedió así. Sucedió con un cansancio, con una pereza, siempre lo mismo, tal vez falta de pastoreo. Bueno, estoy como Adán, echando la culpa a los demás. No me pastorearon y por eso me perdí. No, fui yo, fueron mis decisiones, fueron las cosas que yo hice. Pero empezó con dejar de ir, dejar de congregarme, dejar de sentir pasión por lo que estaba haciendo y empezar a abrir las puertas de lo que el mundo me ofrecía y empezarme a seducir y dejarme llevar por esto hasta el punto que cuando menos pensé ya estaba otra vez en las cosas que no debía estar. ¿Y por qué? Porque no tuve la precaución de conservar mi relación con Dios y decirle, Dios, estoy frío. No estoy caminando en lo que quisiera. Señor, necesito que avives el fuego, necesito que tú me ayudes. Me arrepiento por esto que estoy haciendo y necesito caminar. A eso es lo que voy con esa disciplina de entender que yo necesito reconocer, asumir y corregir cuando todos los días. Porque todos los días fallamos. Hace 15, hace 20 días Jorge predicó y dijo, ¿cuántos de ustedes han orado más de una vez este día? Y todos quedamos como,
Ahora les voy a hacer una pregunta más dura. ¿Cuántas veces pecó en este día? Y tal vez es más normal saber que pecamos a saber que oramos. Porque pecamos con un pensamiento, con una mirada, con una actitud, con tantas cosas. Ahorita que estoy orando sobre esto de las elecciones, empezando por mí, lo digo empezando por mí. Pero Dios, por favor, muérdeme la lengua, o sea, que déjame cerrar la boca, porque estos temas nos apasionan y nos salen letreros. Y yo necesito ser consciente que no es lo que yo piense, porque es que es la verdad, sino que yo soy un embajador de Cristo. Que por ejemplo yo no conozco el pensamiento de todos en la iglesia. Y yo no puedo decir, yo soy el pastor y lo que pienso es así, tunto. Y entonces todos los que piensan como yo, ¡ah, pastor! Bueno, y los que no piensan como yo, ¿dejan de ser mis hermanos porque en esa área piensan diferente? ¿O es superior el sacrificio a Cristo que lo que yo pienso? Porque entonces entiendo que mi deber es más grande. Y que obviamente no estoy diciendo que va a renunciar a lo que yo piense con respecto a esa área, pero que también tengo que pensar con amor. Y tengo que saber cómo recojo y no desparramo, porque más importante que quién va a ser el próximo presidente de la República, más importante es que ninguno de nosotros pierda la salvación. Más importante es que podamos ganar a Cristo. Por eso debemos todos los días reconocer, asumir y corregir. ¿Cuántos de nosotros hemos en estos días de elecciones y de tanto bororó entrado en una discusión que no debimos entrar? Hemos dicho cosas que no debimos decir. Uy, trágame tierra, ¿por qué dije eso? Uy, pues que me sacó la piedra. Pero estamos ya. Y ahí es que no estoy diciendo, y sea perfecto, no. Obviamente la apariencia es que seamos perfectos, pero ahí es donde viene, Dios, me equivoqué. Lo que dije, lo que pensé, cómo actué, estuvo mal, Dios, pero ayúdame a tomar correctivos sobre lo que estoy haciendo. Por eso vamos a hablar de los tres aspectos y mi primer punto es, el problema no es reconocer, el problema es actuar. Escúcheme lo que le digo, el problema no es reconocer, el problema es actuar. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que a veces nosotros pecamos sin darnos cuenta, eso es verdad. A veces yo hago cosas que, qué sé yo, entré un día rápido a la iglesia y estaba de afán o estaba distraído, no sé qué, y no pasé por el frente de alguien y no lo saludé y de pronto herí a la persona. No fue algo que yo hice intencionalmente. No lo planeé, ¿listo? Pero hay cosas que nosotros hacemos y las hacemos a sabiendas que están mal. ¿No? Sí. ¿Sí o no? Hay cosas que hacemos y yo sé que esto que estoy haciendo está mal, pero lo hago. Así que mi problema no es reconocer, porque yo reconozco que está mal. El problema es que reconociendo que está mal no actúo. El problema es que reconociendo que lo que estoy haciendo va en contra de lo que Dios quiere, pues resulta que yo quiero hacer mi voluntad. Y pues yo soy así, ¿qué? Y así me ama Dios, de malas. Y no, espera un momento porque Dios me llama, lo que estoy hablando de ahora, Dios me llama, el que quiera venir en pos de mí, sígame, ¿es lo que dice la palabra? Niéguese y tome su cruz. Y podría demorarme toda la noche acá explicándoles qué significa negarse a uno mismo. ¿Y qué significa tomar la cruz? Significa que, no papito, ya usted no se manda solo. Hay alguien que está sobre usted. Hay alguien que tiene el control de lo que usted piensa. Así que queremos hacer nuestra voluntad. Y el mejor ejemplo que encontré en la palabra es un cierto hombre llamado Jonás. Y Jonás es un siervo de Dios. Es tan siervo de Dios que Dios lo manda a una misión. Vaya y predique al Nínive que se arrepientan, porque si no se arrepienten, los voy a destruir. ¿Y Jonás qué hace? Dios está como equivocado. Que los condene. Que caiga el fuego del cielo y los consuma, bien malos que sí son. ¿Qué le pasa a Dios? Dice que yo ahí les predique. O sea, Jonás estaba diciendo que él pensaba mejor que él. Y entonces Dios le manda a ir a Nínive y él se va en dirección contraria, huyendo de Dios.
huyendo del mandato de Dios. Se sube a un barco, seguramente se va para las Islas Canarias a pasar una buena temporada de vacaciones. Y estando en el barco se levanta una tempestad. Y todos los que están en el barco están asustados y empiezan a rezar a sus dioses, cada uno a sus ídolos. Y este bendito está durmiendo, no le interesa. Y ellos echan suertes, a ver cuál de todos estos es, y echan suertes. Y le cae a Jonás y le dijo: joven, ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue lo que sucedió? Y cuando ellos le preguntan, escuche lo que dice Jonás. 1:12 dice: él le respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo sé. ¿Qué sabía? Que lo que está haciendo es incorrecto. Como que Dios le está diciendo con esa tempestad: joven, ¿usted qué hace ahí? Usted no tiene que estar ahí. Yo lo mandé para otro lugar. Así que Jonás está reconociendo, pero reconocer no es suficiente. Porque él reconoce, pero dice: pues igual, pues yo sé que está mal, pero lo hago. Ahora, ¿qué cosas usted hace que saben que están mal? Pues es que están bueno. O es que me gusta. O es que no es tan malo. O también es que son religiosos allá en la iglesia. Y resulta que el asunto no es de la iglesia, de los pastores, de los líderes. El asunto es de su relación con Dios. Porque otra cosa a lo que podríamos dedicarle mucho tiempo, y creo que lo predicó Mateo también, sí, Mateo lo predicó, es a qué significa que Dios nos ama celosamente. ¿Qué significa que el celo de Dios esté sobre mi vida? Ahora, ¿por qué yo puedo creer que Dios me cela tan fuertemente? Porque si estuvo, ahora piensa en ti en manera personal, o sea, no pienses en nadie más, sino piensa en ti, piensa en tu vida, piensa en que soy Olga, que soy Nicole, que soy Hillary, que soy Mateo, que piensa en ti. Cristo estuvo dispuesto a padecer todo lo que padeció, a vivir toda la humillación, a vivir todo el dolor, a entregar su vida en la cruz del Calvario de la manera más humillante, solamente por amor a ti. Así que cuando Él te dice que te cela con amor, es porque realmente Él quiere hacer de ti algo diferente. Así que Jonás sabe la situación que se está viviendo y él entiende que es por su causa, pero él sin embargo quiere hacer su voluntad. Y lo duro es la forma como él se percibe, porque unos versículos antes le habían preguntado que quién era él, y él responde en el versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No, pues qué forma de mostrar que teme a Jehová. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes temen a Dios? ¿Ustedes qué van a decir? Que sí, pero también que me han dicho que hacen cosas que a Dios no le gusta. Al fin, ¿en qué quedamos? ¿O temen a Dios o hacen lo que ustedes quieren? ¿Y sabe de qué me está hablando esto? De mi naturaleza, de esa naturaleza con la que lucho, de esa naturaleza con la que combato en mí, porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me aparta de esa voluntad de Dios. Si le teme a Dios, ¿por qué no le obedece? Si teme a Dios, ¿por qué no hace la voluntad de Dios? Porque me cuesta. Porque hay otra ley en mis miembros, porque hay otro deseo en mis miembros. Así que él mismo está reconociendo que es una persona desobediente, pero aunque él está reconociendo que es una persona desobediente, no quiere hacer nada. ¿A usted no le parece? Porque él necesita entrar al pez, él necesita que el pez se lo coma. Pero ¿no le parece que en ese instante él debió haber caído de rodillas y decir: sí, Dios, perdóname, he fallado? No, él dice: no, écheme al mar. O sea, como que está diciendo: igual no va a cambiar. O sea, es lo que está diciendo. O sea, estoy haciéndolo mal, pero no pienso ir a Nínive. No se me da. No se me da ir allá. O sea, es terco. O sea, él reconoce, pero reconocer no fue suficiente. No sirve nada que yo reconozca,
si no tomo una acción. ¿Y por qué? Y viene algo que yo pensaba en consejerías que he tenido en mi propia vida. Y es que resulta que el reconocimiento no se da si primero no hay una convicción. Déjeme volver a su momento de conversión. Cuando usted, vamos a tomar de este momento de su vida cristiana que está viendo, de este momento. ¿Usted vino a este momento de su vida cristiana porque sí o porque en un momento determinado tuvo una convicción? Uy, necesito a Dios. Necesito a Dios. O sea, no puedo seguir por este camino. No puedo seguir andando por este camino. Necesito a Dios. ¿Y qué lo llevó a esa convicción? Entonces mi segundo punto es, sin convicción no hay corrección. Y no estoy hablando de la corrección como del padre que corrige, sino estoy hablando de la corrección que yo tengo. Entonces acuérdese otra vez de la canica. O sea, la corrección es volver a enderezar el camino, volver a tomar el rumbo que yo debo tomar, no desviarme por otro camino. Cuando yo esa noche entré a esa iglesia y rompí en llanto, lo que hice en esa noche o lo que el Espíritu Santo permitió que yo hiciera fue que yo recobrara el camino, que yo entendiera que no era hacia la dirección que yo iba, sino a la dirección que Dios quería que yo fuera. Que no era mi voluntad, que no era mi pensamiento, sino era lo que Dios quería. Así que a esta convicción es lo que yo le voy a llamar arrepentimiento. Tiene que ver entonces con que esta disciplina del arrepentimiento es algo que viene de mí, pero que lo da el Espíritu Santo. Hay veces que estamos en una actitud de terquedad. Y yo lo he vivido varias veces, en muchas ocasiones, en los 20 años, no sé cuánto llevo de pastor, lo he vivido muchas veces. Que tal vez hay alguien que está fallando, yo, pero pilas, pero no es para allá. Y le hablo y le predico y le digo, pero y yo digo, oye, esta palabra sí le va a corregir. Uy, y entonces busco otra palabra. Yo, pero ¿qué pasa? Hasta que es Dios el que tiene que mostrarle a la persona. Cuando yo me aparté del Señor, a mí me predicaron. A mí me hablaban, me decían, pero ¿qué pasó con eso que usted tenía? Yo estoy bueno, lo estoy pasando rico. Hablen lo que quieran. Porque esa es la carne, o sea, por eso es tan dura la lucha que tenemos con esta carne. Por eso es tan fuerte, por eso es necesario arrepentirnos. Piensen por un momento ahora, cambiemos de personaje en el hijo pródigo. ¿Ha escuchado la historia del hijo pródigo? Este hijo pródigo tiene varias escenas fuertes. Es irrespetuoso con el papá. Muestra codicia delante del papá. Le dice yo, no le dice así, pero quiero entenderlo, yo no lo amo a usted, yo amo la plata que usted tiene. Deme mi herencia, yo me voy. Usted me tiene acá restringido, solo normas, solo que llegue temprano, que trabaje, que no, deme mi plata, yo voy y vivo mi vida loca, yo puedo vivirla. Y en ese momento él no tiene ningún arrepentimiento. Y se va a vivir perdidamente. Y mientras que él está viviendo perdidamente, en ningún momento dice, uy, no, estoy como mal. No, él nunca se sintió mal. Él está disfrutando de lo que está viviendo. Él está disfrutando de las cosas que esté haciendo. Él está viviendo en ese idilio que tiene de satisfacer su carne y de satisfacer sus deseos. Pero llega un momento donde la dureza de su corazón genera consecuencias. Wow, ahí hay una enseñanza que Dios me da en ese momento. Yo sé nadar y alguna vez por saber nadar me estaban dando unas clases de salvavidas, de salvar personas cuando se están ahogando en un río, en una piscina, en lo que sea. Alguna vez al gordito acá tuvimos que sacarlo por allá de las profundidades, de las fauces del agua. Pero algo que yo aprendí o algo que me enseñaron es, cuando la persona esté con más fuerzas y charpaleando, ni se meta allá. Porque es tanto el desespero que tiene, que está invirtiendo toda su energía. Y usted luego se acerca y es capaz que lo hunde con él. Espere que ya toma un poquito de agua, que ya esté medio charpaleado y ahí se acérquese cuando no tenga fuerzas. Y ahí sí lo puede sacar.
Pues sabe que yo pienso que así es Dios. Porque cuando yo estoy disfrutando de algo que me aparta de Dios, yo no quiero que nadie me hable. Entonces, ¿qué le pasa? No, no, no. Estoy viviéndola, estoy pasando bueno. Dios tuvo que llevarme. Dios me colocó literalmente mi cara contra el piso. Yo siento que por Dios fui humillado. Y hasta que yo no fui humillado, no vino el reconocimiento de lo que yo estaba viendo. Así que él no entendió que estaba mal hasta que no se le acabó la plata. Cuando se le acabó la plata, se le acabaron los amigos. Cuando se le acabaron los amigos, no hubo quien extendiera la mano. Cuando no hubo quien extendiera la mano, sintió soledad. En la soledad empezó a sentir hambre, dolor, orfandad. La dureza de su corazón lo lleva a apacentar cerdos, a desear comer de lo que comen los marranos, porque era tanta el hambre que tenía. No sé en cuántas mesas de buffet, de banquetes se había sentado a disfrutar, pero ahora está comiendo algarrobas con los cerdos. Y cuando él está en esa situación, cuando él deja de charpalear, cuando él deja de decir yo soy, es mi vida, lo que yo quiera, viene la convicción, y con la convicción viene el arrepentimiento. Lucas capítulo 15 versículo 17, o sea, voy a leerlo todo, pero es la primera parte, porque dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero me llama la atención y volviendo en sí, espere, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que él no era consciente de lo que estaba haciendo. Que él no estaba entendiendo que esto lo estaba apartando, que estaba actuando mal. Él no se dio cuenta que había sido un hijo desagradecido, un hijo malcriado. No se estaba dando cuenta que las decisiones que estaban tomando eran contrarias a lo que Dios quería. Pero hay un momento donde él vuelve en sí, hay un momento donde él entiende. Y ahora a lo que yo voy, entonces les decía que cuando uno se aparta del Señor, no es que hoy yo estoy acá en la iglesia y mañana usted me va a ver por allá. No, 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 eso no sucede así. Es un proceso. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo pierdo mi comunión con Dios, porque yo pierdo mi relación con el Señor. Yo sé que todos hemos vivido acá y espero que usted esté viviendo el momento más fuerte y no el momento más frío de su vida. Pero cuando usted está bien con Dios, en esos días que usted está orando, que está intercediendo, usted no quiere perder esa comunión. Usted quiere conservarla, usted guarda santidad. Si usted se equivoca, usted va y le dice: Señor, perdóname, Señor, me equivoqué. Todos los días se está arrepintiendo, todos los días se está confesando, todos los días está reconociendo. Pero si usted llega a bajar la guardia, de pronto empieza a acomodarse, empieza a enconcharse, empieza a decir: no fue tan malo, es chévere y sé que esto no le agrada a Dios, pero no importa, no es tan importante, no es tan trascendente. Y empezamos a ceder, empezamos a dar espacio al enemigo para que él tome ventaja. Y sin darnos cuenta, nuestra vida empieza a hacerse un 8, porque nuestro pensamiento se desvía. Porque ya no cantamos mi pensamiento eres tú, Señor, sino mi pensamiento es el juego, es la serie, es la otra persona, es qué sé yo, otra cosa, el trabajo, conseguir dinero. Me desvié totalmente, me desconecté de Dios. Y cuando me desconecto de Dios empiezo a sufrir las situaciones. Por eso es que después de que pasa todo esto, dice él, y volviendo en sí. Pero ¿cuándo volvió en sí? Cuando se sintió mal. Y tristemente esa es nuestra naturaleza. Y tristemente apartarnos de Dios. Si usted y yo somos escogidos por Dios, Dios no nos va a dejar que nos perdamos. Pero si tal vez dejamos que nuestra vida se desviara por algo que nos desvió y no somos conscientes, vamos en algún momento que tener que asumir las consecuencias por lo que hicimos. A mí me dolió, y algo que yo quiero insistirle en esto, yo lo he dicho muchas veces, pero lo digo. A veces nosotros decimos, pero igual al fin y al cabo el que peca soy yo. No, 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 cuando pecamos nos llevamos por delante a las personas que amamos. Porque mi pecado pueda que no afecte directamente a las personas que yo amo. Pero el pecado me aleja. El pecado trae dolor, el pecado trae desgracia, trae disturbio, trae tristeza.
Cuando hay pecado no puedo tener armonía, no puedo tener tranquilidad en mi corazón. Así que creo que es la comunión del Espíritu Santo la que trae la convicción. Y si usted tiene su oído afinado para escuchar la voz del Espíritu Santo, para decirle, oye, pilas, pilas, no es por ahí. No te confíes. No vayas. No cultives esa amistad. No aceptes ese trabajo. No hagas ese negocio. No, si usted aprende a escucharlo, pero si usted hace como Jonás, no, pues yo quiero. Ok, Dios te permite hacerlo. Y te permite meterte en un mundo que no deberías meterte, pero tal vez tarde o temprano tendrás que asumir las consecuencias. Pero es que lo que pudiste haber hecho desde el principio fue mantener una comunión con el Espíritu Santo tan fuerte y tan sólida, que todos los días te lleve a decir, Dios, hoy fallé, Señor, perdóname. Déjame entender en qué fallé y déjame cambiar. Porque acá vuelve a lo mismo, vuelvo y lo digo, cuando tú dejaste que algo ganara en tu corazón, vea, no importa cuántos consejos te den, no importa cuántos llamados de atención te hagan, no, eso no hay poder humano, no hay forma, porque simplemente tomaste una decisión y la convicción, el arrepentimiento para mí viene directamente de Dios. Como les dije, yo muchas veces cuando me aparté intentaba regresar, pero no, yo estaba disfrutando de esa vida que estaba llevando. Hasta que realmente me vi contra la pared, hasta que realmente dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fue en ese momento donde las cosas empezaron a cambiar. Fue ese momento donde Dios empezó a obrar. Así que cuando Dios nos confronta, cambiamos de actitud y esa cambiar de actitud nos lleva a tomar decisiones. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de actitud. Entonces ese día que yo llegué a esa iglesia y lloré, yo sentí que cuando me levanté de esa silla, me levanté una persona diferente. Y tal vez como algunas personas les he dicho en consejería o en un retiro o en lo que sea, yo me levanté consciente de que nada afuera había cambiado, todas las cosas seguían igual, pero que algo acá adentro se había cambiado. O sea, no cambió afuera, pero cambió acá. Y en eso que cambió acá, empezó a cambiar afuera porque yo empecé a tomar decisiones contrarias a las que había tomado. Empecé a cortar con amistades, empecé a cortar con ambientes, empecé a cortar con negocios. O sea, fueron muchas cosas, no le digo, pero eran muchas cosas con las que tenía que cortar. La manera en la que estaba trabajando ya no podía ser la misma forma, tenía que trabajar de otra forma. Las personas con las que me relacionaba ya no podían ser esas personas, tenían que ser otras personas con las que me relacionara. La forma en la que hablaba ya no podía ser la misma, tenía que ser otra forma de hablar. Entendí, y tal vez es lo que se aplica acá en la palabra cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, hay cosas en mi vida que tienen que pasar. Yo no puedo coger todos los días para la universidad. Andrea, ¿qué Transmilenio coges para la universidad? ¿Coges Transmilenio? ¿Cuál? G11. ¿Y el G11 va para dónde? Para el sur, listo. Ella no puede pretender coger el G11 todos los días a la universidad y un día decir, no, hoy yo quiero ir a Suba y coger el G11 esperando llegar a Suba. No, tiene que cambiar. Tiene que decir, me monto en otro bus, porque este bus me va a llevar en la misma dirección por la que he venido andando todo el tiempo. Pero yo ya no quiero andar en esa dirección, ahora quiero andar en otra dirección. Entonces ese es el arrepentimiento. Yo entiendo que ese camino no es el que me lleva a donde quiero llegar. Así que voy a cambiar de dirección. Por eso es importante estar alerta y valorar esa relación con el Espíritu Santo, porque esa relación con el Espíritu Santo es la que me lleva a cambiar. Ahora, dijimos que lo primero es reconocer, pero que el reconocer sin acción no tenía nada que ver. ¿Cuándo viene la acción? Cuando el Espíritu Santo me hace consciente de que lo que estoy haciendo está mal, y esa es la disciplina, arrepentirme. Todos los días tenemos que arrepentirnos. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo voy delante de Dios y le digo, Dios, antes de entrar a tu presencia yo quiero reconocer qué? ¿Y qué reconozco? Que me equivoqué, que pensé mal, que actué mal, que dije mal, que lo que haya sido. Pero viene la tercera parte, y es la confesión, porque la confesión trae libertad.
La confesión trae libertad y es la segunda disciplina. La primera, no, el tercer punto, pero las disciplinas que estoy hablando son dos. Es que en el reconocimiento dije, de nada sirve reconocer si no actuamos. Entonces, ¿qué es actuar? Lo primero es arrepentirme y lo segundo es confesar, porque la confesión trae libertad. Si usted ha tenido relación con niños, o sea, si en su casa ha habido algún niño o usted cuando tuvo su bebé o algo, generalmente cuando un niño hace una travesura, él sale y la confiesa, ay, rayé la pared, me acuerdo de Mateo, rayé la pared, rompí el jarrón, rompí el vidrio. Generalmente un niño sale y reconoce. No, 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 el niño ¿qué hace? Pero si usted está solo acá en la casa, cuando dije Mateo, déjeme contarla aquí. Igual son anécdotas de la iglesia. ¿Cuánto tenía Mateo? 5 años. La pastora que siempre cuida su iglesia, que la quiere mantener bien linda. Y acababan de pintarla. Y era segundo y primer piso. Y cuando ve una raya por toda la pared, y se le sabe salir el Yanira a Yanira. Y empieza a seguir la raya. Desde el segundo piso, la escalera, al primer piso. Y cada que la raya se extendía más le daba el beriberi. Afortunadamente el maestro firmó su obra al final de la obra. Mateo. Mateo, venga para acá. Ahora, eso le pasa a los niños. Desafortunadamente, cuando crecemos, seguimos igual. Nos cuesta confesar, nos cuesta decir sí, yo lo hice. Caín cometió un errorcillo, algo simple. Fue el primer asesino de la Biblia. Y Génesis 4:9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Oiga, lo acaba de dejar allá muerto. Lo acaba de asesinar. Pero no reconoció, no confesó. Así que el arrepentimiento es una actitud interna del corazón. Si el arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo trae a mi vida y me hace entender, tal vez por eso David en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad, porque David tal vez, que es ese hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, le está diciendo, Dios, por lo que yo me he equivocado, lo reconozco, te pido perdón, me arrepiento, pero Dios, si hay algo que yo no sepa, muéstramelo. Pero yo no quiero estar haciendo nada que me aparte de ti. Yo no quiero estar viviendo una vida que me aparte de ti. Unas conversaciones, unas amistades, una forma de pensar, una forma de actuar, un hobby, no quiero que nada me aparte. Así que si hay algo, Señor, muéstramelo. Así que el arrepentimiento es una actitud del corazón, pero esa actitud que viene del corazón, la confesión lo hace evidente, hace que nuestro arrepentimiento sea genuino. O sea, cuando hay una confesión, la confesión hace que sea genuino. Ayer estábamos en el seminario, y no es este el tema que quiero tocar, pero lo quiero traer acá. Estábamos estudiando la última carta que estábamos estudiando de Pablo y era la carta a Filemón. Y decíamos, si usted la ha leído, si no le explico el contexto, Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo y este Onésimo le tumbó la plata y se voló y se fue. Y cuando él se vuela, conoce al Señor. Y Pablo le dice, vaya ahora y pídale perdón a Filemón. Ay, ay, ay. ¿Qué le está diciendo? Vaya y confiese. Vaya y reconozca su falta.
Y si Onésimo no ha sido confrontado, no ha tenido un arrepentimiento real por el Espíritu Santo, seguramente no lo hace. Porque hay cosas que solamente se pueden hacer cuando viene por el Espíritu Santo. Así que la confesión es la evidencia de un arrepentimiento genuino. Es realmente que yo me he arrepentido. Y esa confesión la hago primeramente con Dios. Al primero que yo ofendo, o sea, independiente cualquiera del pecado. Yo puedo ofender a mi esposa. Yo puedo ofender a la iglesia. Yo puedo hasta cometer un pecado en el secreto. Independientemente, cualquiera que sea el pecado, la falta que yo cometa, al primero que ofendo es a Dios. Contra el primero que me voy es contra Dios. Por eso, volviendo a esto, volviendo al tema de la política, porque es lo que está de moda, yo necesito entender que más que yo tenga la razón o no tenga la razón en lo que voy a decir, yo no estoy para agradar mis deseos y mis sentimientos y mi fervor, sino estoy para agradar a Dios. Que no me debo a mí mismo, me debo a Dios. Y es algo que tiene que ver con moldear mi pensamiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento. En este siglo, ¿qué hace todo el mundo? Todo el mundo se agarra unos contra otros y polarizan más. No os conforméis a este siglo, no sean como esta gente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosos en Dios para derribar fortalezas. ¿Cómo orábamos esta mañana? Señor, oramos en las regiones celestiales. En las regiones celestiales peleamos la batalla. Uy, pero es que están haciendo, no me importa, yo lo gano en la parte espiritual. Yo lo gano en Dios, no estoy cambiando mis principios, no estoy cambiando mis valores. Yo entiendo lo que yo quiero. Pero mi misión como pastor no es predicar sobre un político, mi misión como pastor es predicar sobre Cristo. Porque Cristo es mi única verdad. Así que necesito entender de qué manera manejo esto. Afuera, cuando estoy en un contexto normal y con una persona que me pregunta, de pronto yo puedo decirle, yo pienso esto, creo esto, pero jamás lo puedo hacer abiertamente porque puede ser que a algunos les agrade y a otros les agrade. Sí tengo que decir que votemos, que participemos, que oremos, que alineemos nuestro pensamiento a la palabra. Eso sí lo puedo decir. Pero yo no puedo tomar un partido de este lugar porque este lugar es santo. Porque Cristo llamó, dice Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como sus siervos. Así que yo soy un siervo acá que predica el nombre de Cristo. Ahí es donde tengo que tener ese cuidado, y en mi confesión entonces tengo que decirle a Dios, me equivoqué. Y mi confesión va en dos sentidos. Si el primero que ofendo es a Dios, con el primero que tengo que arrepentirme es Dios. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero una confesión genuina viene de un arrepentimiento genuino. Porque podemos confesar muchas veces y volver a repetirlo. Pero como el arrepentimiento es un cambio de actitud, es dejar de coger el G11 para coger el que va para la suba, no sé cuál será. Entonces, si yo tengo un arrepentimiento genuino, mi confesión será genuina. Si al otro día voy a coger el mismo bus, ni para qué me confiesa. Me confieso a Dios, pero mañana va a ser lo mismo. Mi confesión viene genuina, viene de un arrepentimiento genuino. Pero tal vez en esas cosas en las que me equivoqué, pude haber afectado a alguien. Porque critiqué, porque maldije, porque miré feo, porque critiqué, porque juzgué. Así que está la parte fuerte. Y acá yo hablaba en estos días con alguien y no lo decía solamente por esa persona, sino lo digo por todos nosotros. Yo no sé si usted vive esto, pero ¿para cuántos les es difícil decir perdónenme? Uno dice, discúlpeme porque... Y ese discúlpeme, yo lo veo es como que yo voy en la calle y de pronto me tropiezo con alguien y me tropiezo, discúlpeme. Discúlpeme porque estaba metido ahí en el celular mirando lo que no iba a mirar y entonces lo tropecé, listo, discúlpeme. Pero realmente yo tengo que entender que cuando ofendí a alguien o cuando fui en contra de la voluntad de Dios, lo que necesito no es pedir disculpas, lo que necesito es pedir perdón.
Y que así como le pido perdón a Dios, una forma de doblegar esta carne, una forma de doblegar este orgullo es pidiendo perdón a las personas a las que pude haber afectado con mis hechos o con mis actos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero dice confesaos. Así que el arrepentimiento y la confesión, que van unidas, por eso les dije que son dos disciplinas pero que van juntas, es algo en lo que yo necesito ir creciendo en lo que Dios quiere. Necesito ir creciendo en mi comunión con Dios, en que cada día tengo que estar pendiente qué me está apartando de Dios. Si tú eres consciente hoy de que haces cosas que de pronto no le agradan a Dios, pregúntate: ¿y por qué las hago? O sea, si no le agradan a Dios, ¿por qué las hago? ¿Me duele hacerlas? ¿Me siento mal? Porque si no me siento mal, me debo preocupar. Porque entonces, aunque diga que temo a Dios, no lo estoy teniendo realmente como debiera. Porque estoy actuando de una manera equivocada. Así que el arrepentimiento y la confesión son disciplinas diarias. Entonces no ignores lo que sabes que está mal. No evadas, no voltees tu rostro para otro lado cuando Dios te dice: oye, oye, ¿ah? 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 No, te estoy hablando. Pilas. ¿Qué dijo David? No, David, mencioné hace un momento a David. Y dije: David, el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, a mí me duele esta historia. Porque David es un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando él va y mira a la vecina, ¿él sabía que estaba mal? Sí. Y cuando la invita a tomar chocolate, también. Y después le dijo: oiga, que en vez de chocolate, ¿por qué no tomamos un vino? Y ya cuando le invitó el vino, ya iba con su doble intención. Y cuando siguió, y ahora cuando él escribe el Salmo 51, 53, no estoy seguro cuál de los dos es, dice: mientras que callé, se envejecieron mis huesos, mi corazón se endureció, perdí el destino, ya no escribo salmos como los escribía antes, ya no adoro a Dios con la misma libertad, ya no tengo la plenitud del gozo que tenía de Dios antes. Porque en el momento indicado no se arrepintió. Ahora, algo que yo espero que Dios me dé la sabiduría para explicarle esto. Pero si usted y yo somos escogidos de Dios, y voy a colocarme como ejemplo nuevamente, tarde o temprano Dios nos va a confrontar al punto que tenemos que arrepentirnos y tenemos que confesar. Tarde o temprano. Lo que pasa es que si lo hago a tiempo, no voy a tener consecuencias, pero si lo hago tarde, voy a tener que asumir las consecuencias de todo lo que hice, de todo lo que actué, de todo lo que viví durante el tiempo que no escuché la voz de Dios. Así que en estas disciplinas cristianas no es suficiente solamente con leer la palabra, no es suficiente solamente con orar, con ayunar, con velar, no es suficiente solamente con congregarnos, sino que nosotros tenemos, cada uno tenemos una vida íntima y privada, donde solamente yo sé qué sentimientos, qué pensamientos, qué actitudes estoy permitiendo que se alberguen en mi corazón. Y aunque, como ustedes confesaron hace un momento, sé que está mal, y esa actitud hace que poco a poco me deje enredar. Y Dios, por su misericordia, algún momento nos va a llevar a corregir el camino. Pero cuánto dolor y cuánta tristeza nos pudimos evitar. Cuántas angustias. Así que hoy no le des más largas. Dile: Dios, tú eres soberano. O sea,
Nos cuesta entender porque nosotros no vivimos en ese contexto de esclavitud, pero nos cuesta entender que ahora somos esclavos de Cristo. Y un esclavo no se mandaba solo. Un esclavo tenía un amo que lo gobernaba. Ahora, este amo que tenemos, que es el Señor, por eso le decimos Señor, no es un Señor verdugo, no es un Señor incoherente, no es un Señor impositivo. Es un Señor, vuelvo y te recuerdo, que fue a la cruz por ti. Pero por ti, no por nosotros, por ti. O sea, tú puedes decir por mí, fue por mí. Y por eso te ama celosamente. Y por eso quiere que tú te apartes para Él. Así que hoy siéntete amado, siéntete afortunado, siéntete bendecido, pero dile, Señor, que a partir de hoy yo no deje pasar un día sin que no esté confesando, sin que no me esté arrepintiendo. Señor, hoy una vez más mentí. Una vez más dejé que me saliera el mal genio y dije una grosería. Otra vez critiqué, otra vez murmuré. Porque si usted empieza a confesar esas cosas que para nosotros son pequeñas, pero pecado es pecado, no hay grande ni pequeño. Pero si usted empieza a confesar esas cosas a tiempo, tal vez lo que va a impedir es que su corazón se endurezca. Lo que va a impedir es que su corazón se llene de motivos para pensar que es normal. Voy a decir algo de Colombia que nos duele, pero resulta que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar en las noticias que mataron a 20, que mataron a 10, que emboscaron a la esto, que mataron, que ya usted escucha de muerte y se le hace normal. Pero no debería ser para nada normal es vivir en un mundo así. ¿Usted se imagina en la Colombia que vivimos? Eso no es normal. Bueno, el pecado tampoco es normal. Pero yo lo habitúo a mi vida. Pero cuando le digo, Dios, quiero caminar en santidad, tal vez esa santidad va a hacer que yo camine y que sea otra vez el ejemplo de Mateo, esa canica que va al punto. Porque cuando no llegamos al punto, ¿qué es pecado? Errar al blanco. No llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Así que por favor, en sus disciplinas, anote ahora arrepentirme y confesar. ¿Y cuándo lo hago? Diariamente. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.